Estás escuchando el chiste de la política. Se logró el acuerdo. Increíble. A última hora, a la 1 de la mañana, se logró el acuerdo entre el gobierno, el oficialismo y la oposición. Pero solamente con 3 partidos de la oposición. Porque, bueno, el Partido Comunista se restó desde el principio y Revolución Democrática se mandó a cambiar el día de hoy. Hoy renunció al acuerdo. Así que se hizo solamente con 3 partidos de oposición. El Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana. Lo que, según el gobierno, basta para conseguir este acuerdo. Plan de emergencia. Gobierno cede en el ingreso familiar de emergencia y sella acuerdo con la oposición. Subieron la platita, subieron la cantidad de beneficiarios y con eso ya tenemos acuerdo. Frenéticas negociaciones marcaron las horas finales para alcanzar el acuerdo por un plan de emergencia, el que finalmente se selló en la madrugada de este domingo entre el gobierno, el Chile Vamos, la derecha, y los partidos del Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana. Así, ambos sectores lograron consensuar un plan para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia con un marco fiscal de $12.000 millones y un horizonte de 24 meses. Así, luego de una jornada que se extendió con algunas interrupciones por más de 10 horas, el Ejecutivo se abrió en uno de los puntos que llevaba trabando la discusión, la piedra de tope, ya hace una semana que estaban trabados, el monto del ingreso familiar de emergencia. Eso ya lo venimos comentando hace rato en el canal. El viernes el gobierno había cedido a aumentar la platita de 75.000 a 90.000 por persona, en línea con lo propuesto por un grupo transversal de 16 economistas, llegando a una cobertura de cerca de 2 millones de familias beneficiadas. Sin embargo, la apertura del gobierno sobre ese punto no convenció a la centroizquierda, desde donde han insistido en la necesidad de que el monto esté por sobre la línea de la pobreza, que es alrededor de 112.000 pesos por cabeza, y que el alcance del bono llegue a al menos un 40% de la población más vulnerable, es decir, a unos 3 millones de personas. Bueno, de esta manera y en medio de negociaciones que estuvieron marcadas por varios momentos de tensión, entre ellos la salida de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, ellos salieron del acuerdo a eso de las 9 más o menos. Bueno, ahí hubo un break, hubo un espacio en las tratativas y los ministros Ignacio Briones de Hacienda, Gonzalo Blumel del Interior, Cristian Monkeberg de Desarrollo Social y Claudio Alvarado de la Secretaría General de la Presidencia se reunieron de manera virtual por internet solo con los parlamentarios oficialistas para fijar una postura común y llegar con una propuesta final ante la centroizquierda. Bueno, así en esa cita, según personas que estaban ahí presentes, los senadores Juan Antonio Coloma de la UDI y José García Ruminot de Renovación Nacional instaron al gobierno a subir la apuesta en el monto y ascender a los 100.000 pesos, número que desde la centroizquierda habían transmitido era suficiente para destrabar el acuerdo. Una idea que, en todo caso, según fuentes del oficialismo, también era promovida por el mismo ministro Monkeberg y resistida por Briones. El aumento, en todo caso, buscaba que, a cambio, la centroizquierda accediera a medidas de reactivación económica, una materia que la oposición puso en cuestión en más de una oportunidad durante las negociaciones. Así, para el Ejecutivo era clave, entre otras materias, lograr que ese sector acogiera una rebaja en los impuestos a la renta en un 50% en pequeñas y medianas empresas, las pymes, a los que finalmente terminaron accediendo. Sin embargo, el último punto que trabó las tratativas fue la cobertura de este ingreso familiar de emergencia 2. ¿A cuánta gente le iba a llegar? Monto que, pasada la 1 de la madrugada, el gobierno se allanó a aumentar a lo planteado desde un inicio por la oposición y así incrementaron de 2 millones a 3 millones de familias. En la centroizquierda valoraron los avances alcanzados en materia de inversión pública, la que finalmente se focalizará en 2020 y 2021, que el gobierno desechara mecanismos como el denominado carryback o la rebaja al impuesto por los intereses de deuda de las compañías y además que acogiera entregar un mayor apoyo a las pequeñas empresas, rebajando el deducible en FOGAPE, los créditos que están entregando los bancos en este momento. Asimismo, en el sector destacaron que el Ejecutivo concediera la creación de un fondo especial destinado a reforzar la atención primaria, el que, según fuentes conocedoras de estas propuestas, ascendía a 400.000 millones de pesos, harta platita ahí. Bueno, en ese contexto, desde La Moneda aseguran que con el acuerdo sellado comenzarán a enviar al Congreso los proyectos de ley a partir de este lunes, de los cuales esperan tener una rápida tramitación, para eso era el acuerdo.
Bueno, con este acuerdo ya sellado, Gonzalo Blumel destacó que junto a la lucha contra la pandemia, construir un acuerdo para proteger los ingresos de las familias y sentar las bases de la reactivación económica era un deber de la política. Monkeberg, en tanto, señaló que hoy ganó la gente más necesitada. Este acuerdo tiene un valor ya que va en beneficio directo de las familias que esperan protección social. Asimismo, en La Moneda transmitían que estaban conformes con el pacto alcanzado debido a que se logró consensuar una hoja de ruta social y económica para los próximos 2 años. Ahora, afirman en el oficialismo y la oposición, solo resta afinar detalles de redacción del texto final del acuerdo, tarea de la cual quedó a cargo el ministro Alvarado. Dijo Claudio Alvarado: ha terminado un trabajo serio, responsable, que permitirá proteger los ingresos de miles de familias y generar los instrumentos para la reactivación económica que facilitará la generación de puestos de trabajo una vez superada la pandemia. Es un acuerdo para las personas, eso dijo Alvarado. El ministro Briones, por su parte, resaltó la importancia de llegar a un acuerdo para dar una luz de esperanza en un momento difícil para tantas familias. Habló también el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Sostuvo que logramos un acuerdo en beneficio de las familias afectadas por la pandemia que aumentará el monto y cobertura del IFE, ingreso familiar de emergencia, de 65.000 a 100.000 pesos por persona. Familia de 4 personas recibirán aproximadamente 100.000 pesos. Bueno, no aproximadamente, recibirán 400.000 pesos. Y llegarán hasta el 80% más vulnerable que está en el registro social de hogares. Mientras que el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, subrayó que es muy importante que este plan de protección social se implemente a la brevedad. Muchas familias hoy día no cuentan con lo necesario para sobrevivir. Hoy, a las 10 de la mañana, darán a conocer vía Zoom oficialmente el acuerdo, día domingo. Restarse de las conversaciones con el gobierno, esa fue la decisión que tomó ayer Revolución Democrática. Así lo transmitió durante la jornada el representante de la colectividad en las negociaciones, Giorgio Jackson, al propio ministro Briones. Dijo Giorgio: en Revolución Democrática damos por concluida nuestra participación y aportes para mejorar las medidas para las familias y esperamos apoyarlas en el Congreso cuanto antes. Quienes tuvieron conocimiento del intercambio entre Jackson y Briones aseguran que el legislador le transmitió que su partido valoraba el esfuerzo que se estaba realizando, pero que no estaban en condiciones de firmar un acuerdo con el Ejecutivo. En Revolución Democrática, desde el inicio, existieron dudas al respecto de la expectativa desmedida que se comenzó a instalar en torno al acuerdo. Asimismo, varios interpretaban que con esta jugada La Moneda buscaba en parte compartir responsabilidades con la centroizquierda frente al manejo de la pandemia. Acusación, ¿eh? Bueno, en el gobierno, en todo caso, desdramatizaron la salida de Revolución Democrática. Pese a eso, el titular del Interior se activó rápidamente para sondear los ánimos con el resto de los partidos con los que estaban negociando. Esto debido a que comenzaron a surgir advertencias desde el Partido Socialista de que también abandonarían las tratativas, por lo que Blumel intentó contener cualquier posibilidad de una nueva fuga. Había que sellar el pacto, sí o sí. El PPD y la Democracia Cristiana, en tanto, habían transmitido que no tenían margen para quedarse en un acuerdo sin sus socios. O sea, sí o sí tenía que estar el Partido Socialista ahí, y así lograron finalmente el acuerdo. Bueno, platita para la gente, ojalá. Bueno, esto va a tener que llegar al Congreso, por supuesto, van a necesitar votos. Debiera darse sin ningún problema, para eso era el acuerdo. Esto es el chiste de la política. Son las 5:15 a la horita que estoy transmitiendo. Buenas noches, chao, me voy a dormir. Estás escuchando el chiste de la política, videos diarios con noticias resumidas en solo 2 minutos, y todas las noches estamos transmitiendo en vivo y en directo a pesar del toque de queda. Puedes conectarte con nosotros para comentar las noticias y dar tu opinión. Esto es el chiste de la política.